continuación, Minuto a Minuto. Porque hay noticias que trascienden en el tiempo. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Minuto, nuestro espacio de entrevistas y análisis aquí en Noticias Reloj. Conversamos este jueves con don Rodrigo Arias Sánchez, precandidato del Partido Liberación Nacional, exministro de la Presidencia, también ex vicepresidente de la Bolsa Nacional de Valores. ¿Y por qué tocamos las puertas de don Rodrigo Arias Sánchez? Precisamente porque salta nuevamente al ojo público cuando en diciembre el Ministerio Público desestimó la causa que se seguía en su contra por las asesorías en el BESIE, y más recientemente cuando lanza una serie de mensajes televisivos que ustedes ya habrán visto en los últimos días, que podrían interpretarse sí o no como el inicio de su campaña. Don Rodrigo, bienvenido, muchísimas gracias por dispensarnos de su tiempo. Y muy al grano, ¿son estos mensajes el inicio de una precampaña de don Rodrigo Arias Sánchez? Bueno, primero que nada, muchas gracias, doña Michelle, y muchas gracias a Radio Reloj por esta linda oportunidad de conversar con los costarricenses este mediodía. No, yo diría que lo que estoy haciendo es de eso que se conoce como el legítimo derecho de defensa, el derecho legítimo de informarle a Costa Rica lo que había pasado. Yo el año pasado, todo el 2011, a raíz de que se me quiso denunciar otra vez por presuntas irregularidades en esas consultorías, tema que ya había sido muy aclarado desde el 2008 por informes de la Contraloría General de la República, pero se volvieron a mencionar a principios del 2011, tuve que volver a ir a una comisión legislativa, se me presentó un caso ante el Ministerio Público, fui indagado por el Ministerio Público en mayo del año pasado, y después de eso pues tomé la decisión de apartarme de todos los medios y esperar a que la justicia tomara su tiempo y que el Ministerio Público pudiera valorar todas las evidencias, todas las pruebas, y eso que yo pensé que iba a ser un par de meses, pues duró casi un semestre, y en realidad se fue hasta diciembre, y fue en una fecha festiva, el 27 de diciembre, cuando el Ministerio Público tomó la decisión de pedir un desistimiento de ese caso, o sea que no había ninguna irregularidad y ni había ninguna prueba en contra mía. Pero en esa fecha, así como la denuncia que se hizo tuvo inmensa publicidad en los meses de febrero, marzo y abril del año pasado, en diciembre, en primer lugar, el espacio que se le dio fue muy corto a la información ya positiva a mi favor, y segundo lugar, estábamos en una época donde la gente estaba pensando más en los toros y en de vacaciones, la gente estaba en la playa, y entonces realmente pues yo sentí que no había espacio para que la gente se enterara de lo que había pasado. Eso me llevó ahora a inicios de este año a dar un espacio más, a ver si el asunto, si la prensa lo retomaba, pero no hubo esa oportunidad, y entonces decidí hacer uso de la televisión y la radio para informarle a Costa Rica. Primero, el primer spot que saqué lo que habla es de lo que pasó, es decir, que se produjo esa resolución del Ministerio Público, que yo siempre, pues para mí siempre la honradez, la honestidad del trabajo son los valores más importantes de mi vida, es lo que yo he heredado a mis padres, de lo que yo me siento orgulloso. En el segundo, pues también digo que esto es producto de un análisis, de un ataque político, porque esa es la verdad. Esto fue una denuncia que hicieron partidos políticos de oposición para afectarme a mí, y ahora lo que estoy es tratando también de explicar cosas que también la opinión pública probablemente había olvidado. Recordemos que la memoria política es corta, eso es una realidad en todo el mundo, y entonces yo quería también que la gente volviera a enterarse de cuáles eran esas grandes obras en las que yo participé en la administración de mi hermano Oscar, obras muy lindas en que yo tuve mi participación, y sobre todo cuál es la visión que yo tengo a futuro y cuáles son los nuevos retos que Costa Rica tiene hoy en los que yo quisiera trabajar. Eso no es, doña Michelle, para contestarle, no es la apertura de una campaña política. Yo creo que el Partido Liberación va a celebrar su convención probablemente a principios del próximo año.
Es una decisión que tienen que tomar las estructuras del partido, concretamente la Asamblea Nacional, pero se han barajado 2 fechas, una es a fines de enero y otra es a principios de febrero del 2013, con lo cual, digamos, la inscripción de candidaturas se iría probablemente a octubre de este año, septiembre-octubre, así que yo sé que todavía falta tiempo. En ese momento, si yo tengo el apoyo que siento que voy a tener de los liberacionistas, pues voy a inscribir mi nombre para ser precandidato oficialmente, pero todavía falta tiempo, pero sí, querido, y siento que es una responsabilidad mía informar las cosas como son, y sobre todo yo tengo una aspiración que es reivindicar mi nombre y que la gente sienta que yo, Rodrigo Arias, es una persona que lo que más creo y lo que más valoro en mi vida es mi honestidad y mi rectitud. Don Rodrigo, dice usted que quiere reivindicar precisamente. Después de todo este proceso, ¿cómo se siente usted anímicamente? En los mismos mensajes usted decía, me siento sereno. Y habla nuevamente del tema de la honestidad que usted quiere defender. ¿Cómo se siente anímicamente, don Rodrigo Arias, después de un proceso que ha sido, que se pensó iba a ser corto, pero que se extendió durante tantos meses? Mire, doña Michelle, aunque parezca mentira, y lo digo con todo corazón, me siento con una inmensa paz interior, me siento con una gran tranquilidad, me siento con un entusiasmo lindísimo, con unas ganas de trabajar. Uno sabe que la política es muy dura, yo lo he vivido a la par de Oscar casi que desde los 70, ¿verdad? Cuando peleamos la primera aspiración de él para ser secretario general en el 78-79. Los ataques siempre son duros y no siempre son ataques ideológicos, sino se recurre al ataque personal. Bueno, yo sabía lo que venía, yo sabía que me iba a encontrar piedras en el camino. No me imaginé, y lo digo sinceramente, que en el 2011 al principio me fueran a revivir un tema que yo pensé que ya estaba superado, después de que se habían dado pronunciamientos tan serios como los de la Procuraduría y la Contraloría. Pero en fin, eso me ha servido todavía para tener más humildad, para reconocer que en estas cosas, si uno tiene la verdad, y eso es lo que yo realmente me ha reconfortado, si uno tiene la verdad, pues como dice el refrán, para verdad es el tiempo. Las cosas, cuando la conciencia está tranquila, las cosas se aclaran. Y para mí eso ha sido lo más importante, que ahora la verdad ha salido a la luz, la verdad prevalece, eso me ha dado más ánimo y a lo interno me siento con una paz inmensa. Yo tengo una vida ahora muy organizada, ya mis hijos están grandes, yo tengo la libertad de poderme dedicar tiempo completo a lo que estoy haciendo. Yo medito mucho en las mañanas, hago mucho ejercicio. Y eso me ha dado una gran tranquilidad para ver las cosas como hay que verlas cuando uno participa en la vida pública. En primer lugar, tener los piecitos muy puestos sobre la tierra, aceptar las cosas como son, pensar uno, porque hay que pensar en política. La política es una aspiración para tener el poder político, tener bien claro para qué quiere usted el poder político. Se quiere para mejorar la condición de vida de los costarricenses, pero para tenerlo hay que tener ideas, porque hay que ofrecerle a Costa Rica qué es lo que usted piensa. Don Rodrigo, habla usted de tener los pies bien puestos sobre la tierra y aceptar las cosas como son, y parte de lo que vemos es que la imagen de Rodrigo Arias Sánchez ha salido lastimada de estos y también, la verdad sea dicha, la imagen de Rodrigo Arias Sánchez, sus 2 apellidos tienden a polarizar. ¿Podrán estos 2 años de cara al 2014 reparar el daño que se le ha hecho? Usted dice, vengo a reparar mi nombre. ¿Se podrán en estos 2 años reparar ese daño? ¿Podrá Rodrigo Arias establecer un nexo más allá de lo político, si se quiere, emotivo con el costarricense? Porque aquí en política y cuando se trata de elecciones juega el corazón y juega la razón. Sí, así es, doña Michelle, así es. Por supuesto que a mí se me causó un gran daño, se me afectó valores que para mí son valiosísimos, como es el valor de la honestidad y de la honradez. Yo siempre pongo el ejemplo de que si usted va por la calle con una camisa blanquita, bien modado, y le tiran un barro y ahí le toman una foto, pues usted sale sucio. Y eso es lo que las encuestas han medido el año pasado. Yo afortunadamente ahora he querido aclarar lo que pasó.
y decir, bueno, todas esas denuncias que se me hicieron de que yo había cometido presuntas irregularidades en el manejo de esos fondos, queda demostrado que no fue así. Yo actué correctamente, actué apegado a derecho y a actitudes morales también. Bueno, eso ya es reivindicarme y que la gente entienda que eso fue lo que pasó. Y segundo, que yo en mi vida pública he hecho muchas cosas positivas. Como ser humano hemos cometido errores y yo los he cometido y los acepto, pero también tengo una trayectoria de de tener una vida pública de honestidad, de trabajo y de obras que he realizado a la par de mi hermano en los dos gobiernos, y yo quiero que los costarricenses las conozcan, y no solo eso, que conozcan también cuál es mi trayectoria, qué he hecho yo en mi vida, porque aparte de haber sido ministro de dos gobiernos, pues también he tenido oportunidad de desempeñarme en otras cosas. Yo fui presidente municipal muy joven en el gobierno de Daniel Uduber en Heredia. Y precisamente, don Rodrigo, antes de entrar al tema de las aspiraciones que usted tiene, yo creo que y sería importante para los costarricenses conocer al Rodrigo Arias al margen de su actividad política. ¿Cuáles son las cosas, uno, que le gustan, dos, que le molestan a Rodrigo Arias Sánchez, ¿verdad? ¿Y cuáles son las otras actividades a lo mejor la gente no conoce que usted desarrolla al margen de la política? Hay una fuerte actividad desde el punto de vista empresarial. ¿Cómo marca eso el estilo de Rodrigo Arias Sánchez en sus aspiraciones políticas? Pues muchas gracias, esa es una linda oportunidad tal vez para comentar algunas cosas que los costarricenses no conocen. Yo en primer lugar no he hecho de la política una profesión. Yo no nací como tal vez hasta mi hermano que dijo desde muy jovencito, yo aspiro a ser presidente de la República. Yo no, soy abogado, me fui a los Estados Unidos, saqué una maestría en Derecho Corporativo y también en Regulación de Valores. Cuando yo regresé a Costa Rica me incorporé en un bufete, trabajé como abogado un tiempo, pero también en esa época mi padre me pidió que le ayudara en las empresas que estaban pasando momentos difíciles por diferentes motivos. Algunas todavía no se habían recuperado de aquella famosa crisis de la ceniza en Costa Rica de los 60s que destruyó toda la actividad cafetalera. Después vivimos la época de la tragedia financiera del gobierno de Carazo, 78-82, donde las empresas que tenían pasivos en dólares tuvieron un impacto inmenso, donde el tipo de cambio pasó de 8.60 y se fue casi subió casi 400 y pico %, y eso afectó mucho a muchas compañías en el país. En ese momento estábamos también creando la bolsa de valores. Como yo me había especializado en eso y mi tesis en los Estados Unidos había sido sobre la regulación de valores, cuando yo vine en el gobierno de don Daniel se me dio oportunidad de ser director de Codesa, y estando en Codesa lanzamos la idea de crear la bolsa de valores, que se creó en 1976, en agosto de 1976, y ahí yo me desarrollé mucho mi profesión, digamos, en lo que yo había estudiado. Fui desde abogado, redacté los estatutos iniciales, después fui secretario de la Junta Directiva, fui vicepresidente por 6 años, y ya después, en los 90s, me nombraron presidente, y fui presidente por 3 periodos de 2 años por 6 periodos. ¿Es eso lo que ha marcado fundamentalmente esa característica de ejecutivo que a usted se le atribuye, don Rodrigo? En algunas ocasiones, y perdone porque nuevamente las comparaciones son odiosas, pero nuevamente su figura está siempre muy cercana a la del expresidente Arias, pero a él se le veía como un ideólogo, pero usted al ejecutivo, a la persona que lograba desarrollar los proyectos y llevarlos a término. ¿Será esa experiencia empresarial la que marca el estilo de Rodrigo Arias? Sí, creo que sí, definitivamente. A pesar de que yo no me especialicé en ser un ejecutivo empresarial, pues el hecho que fui presidente de una corporación grande como Ingenio Taboga por 30 años, pues me hizo sí, aprender a tomar decisiones, aprender a que las cosas había que planificarlas, a que había que ejecutar las decisiones, y eso me dio esa característica. Ahora, mi vida ha estado muy por dicha, y es una cosa muy linda, porque he estado ejerciendo a su vez esa experiencia mía profesional, pero también desde muy joven incursionando en política. Cuando fui regidor municipal en Heredia fue una experiencia lindísima, ¿verdad? Conocí la política desde abajo, la política comunal, la política de una municipalidad. Fue una época también difícil para mí porque estábamos trasladando el acueducto de Heredia a la IA,
y ahí hubo una gran revolución interna de la gente que creía que estábamos vendiendo un patrimonio herediano. De ahí nació la empresa de servicios públicos de Heredia, hoy día una entidad muy eficiente, que es un ejemplo de una entidad que maneja todo el agua, la luz, ahora está incursionando en lo que es telefonía. Una empresa que es un ejemplo de lo que puede hacer una provincia o un sistema municipal. Bueno, a mí me tocó participar en la creación de esa empresa, que nace a raíz de esa crisis de la época en que yo fui presidente municipal. Después me tocó redactar la Ley General de Valores, una ley que hoy rige todo el sistema financiero de Costa Rica. Cuando estuve en la Liga La Caña me tocó participar en una gran reforma de la ley de la Liga Agrícola de la Caña de Azúcar, que hoy día está vigente y que es un modelo de producción en el país, porque hace que los beneficios de toda esa industria se repartan proporcionalmente entre industriales y productores de la caña. Bueno, eso me ha dado a mí, por dicha, una experiencia y una visión. Y después 8 años en gobierno, en 2 épocas diferentes, del 86-90 al 2006-2010, pues me han dado la otra cara, que es la cara ya de estar en el Poder Ejecutivo, de estar en Casa Presidencial, de estar coordinando el gobierno en 2 oportunidades, coordinando con la Asamblea Legislativa, coordinando el Poder Ejecutivo hacia adentro, y en 2 épocas diferentes, en una donde las prioridades eran diferentes. La prioridad en ese momento, 86-90, era buscar la paz en Centroamérica, porque sin eso, si no se callaban las armas, no iba a haber una inversión, 0 inversión en nuestro país, que se necesitaba urgentemente. Y en la segunda administración, la prioridad ya no era la paz, ya Centroamérica trabajaba en paz y la democracia ya se había instaurado en todos los países. Ahí la prioridad era cómo fijar un rumbo en el país y cómo insertarnos en la economía mundial, cómo lograr competitividad para Costa Rica, cómo eliminar algunos monopolios que no permitían el crecimiento. Bueno, y eso fue lo que iniciamos en el 2006, marcando un rumbo claro, estableciendo bien hacia dónde había que caminar, y conscientes de que había que aprobar un problema que estaba ahí dando vueltas, que era que había que aprobar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Don Rodrigo, conociendo entonces esta trayectoria, a futuro, ¿cuál es la promesa fundamental que usted quisiera honrar ante el pueblo de Costa Rica? A ver, faltan 2 años para las elecciones, pero ¿cuál es la promesa fundamental que Rodrigo Arias quisiera hacerle al pueblo de Costa Rica, tomando en cuenta que la palabra promesa, don Rodrigo, en política está muy devaluada? Los costarricenses desconfían muchísimo de los políticos y han estado desencantados. Pero ¿qué es lo que estaría prometiendo don Rodrigo Arias Sánchez? Yo coincido con eso, coincido que en Costa Rica hay que reivindicar la palabra política. La palabra política, como se debe entender, con P mayúscula, es muy linda. Es asumir el poder para el bien común, para mejorar la condición de vida de los costarricenses. Lo que pasa es que aquí conocemos la otra política también, que es la política con P minúscula, que es la ofensa, el insulto, cómo descalificar al compañero, cómo quebrarle las piernas, cómo atacarlo en lo personal. Bueno, esa política hay que erradicarla. Pero ¿cómo volver a generar esa confianza? Yo he hablado y he usado un término que me parece que es bonito, que es una carta de navegación. He usado ese término porque me parece que desde el 2006 se fijó un rumbo a Costa Rica que estaba fundamentado en esos pilares de abrirse al mundo, de atracción de inversiones y una política social. Y hoy día yo lo que he tratado es de actualizar esa carta de navegación y actualizarla en 3 grandes ejes. Un primer eje que es que tenemos que hacer una reforma política en nuestro país. Nuestro país se ha visto totalmente paralizado políticamente porque nos rige una constitución de hace 60 años, que lógicamente cuando se aprobó era otra Costa Rica, una Costa Rica colonial pequeña, y hoy día hacen falta ajustes para adaptar esa constitución a la realidad de hoy día. ¿Es el momento de la reforma, don Rodrigo? ¿La va a proponer usted? Sí, Michelle, yo espero en los próximos meses presentar ideas que he venido barajando desde el año 2008, cuando fui a una presentación a un seminario que hizo la Asamblea Legislativa bajo la presidencia de don Francisco Antonio Pacheco. En ese momento se hablaba de reformas a la
o la posibilidad de una asamblea constituyente. Yo he cambiado mi criterio. En esa oportunidad yo estuve de acuerdo en convocar una asamblea. Hoy día me parece que el clima político no lo amerita, y entonces yo estoy hablando de presentar 10 reformas concretas constitucionales que permitan una mayor gobernabilidad, que permitan tener un Estado eficaz y eficiente, y que permitan que se logre una cosa: que se tomen decisiones, por Dios, en este país. Que el Poder Ejecutivo, en primer lugar, que el Poder Legislativo legisle a tiempo, que el Poder Ejecutivo ejecute a tiempo, y que el Poder Judicial resuelva las instancias judiciales a tiempo. Don Rodrigo, ¿qué le dice usted a las personas que dirían: Rodrigo Arias Sánchez quiere reformar la Constitución para acaparar poder, para no soltar el poder? Eso es una realidad finalmente. ¿Qué le diría usted a las personas que podrían estar pensando eso? No, eso lo vamos a aclarar muy bien. Gobernabilidad, darle gobernabilidad a este país no es que yo quiera acaparar poder. Yo creo que todos los costarricenses, porque yo lo siento así en todas mis giras, todos los costarricenses claman por un Estado que tome decisiones, por una administración pública que resuelva. La gente a mí me lo dice: mira, aquí no se resuelven las cosas, aquí un permiso dura un año, aquí cualquier instancia dura meses para aprobarse. Para hacer una casita, que los planos duran 8 meses. O sea, nosotros en un mundo donde todo pasa hoy día en tiempo real, donde estamos interconectados con el mundo, o sea, no puede ser que un país dure un año para tomar una decisión, o que una asamblea legislativa dure 2 años para aprobar un proyecto de ley. ¿Se desespera, don Rodrigo Arias, ante la lentitud típica de Costa Rica y la toma de decisiones en asamblea legislativa, porque después tiene que ir a la sala constitucional? ¿Le desespera a usted esa lentitud? Mire, me desespera, me frustra, y casi que le diría algo más serio. O sea, llegar al poder, administrar esta burocracia y esta ineficiencia, realmente lo hace uno pensarlo 2 veces. Yo tengo una gran ilusión, porque yo espero que estas reformas se conozcan de inmediato y que puedan ser aprobadas rápidamente. Yo, por ejemplo, mire, yo en estas reformas comienzo por una: el Poder Legislativo. El Poder Legislativo urge cambiar la elección de diputados, estamos clarísimos. Hace falta tener diputados nacionales, y hace falta una forma de elegir diputados por una lista donde el costarricense pueda escoger qué diputado va, y no únicamente que salgan los que van en una lista chorreada. No a dedo. No a dedo. ¿Verdad? Ahí hay una gran reforma. Hace falta que el Poder Ejecutivo, en su periodo extraordinario, para comenzar, que el periodo extraordinario donde el Ejecutivo tiene la iniciativa de las leyes coincida con el inicio del mandato. O sea, que de mayo hasta diciembre, para que el gobierno que llegue tenga espacio para presentar sus proyectos, para presentar su oferta electoral. Y en ese espacio, que el gobierno pueda definir hasta 5 proyectos de gran interés nacional que tengan que votarse en un plazo de 2 o 3 meses. Bueno, eso es gobernabilidad. Qué maravilla sería para mí estar ahí en la Casa Presidencial y decir: en el periodo extraordinario vamos a presentar la ley de apertura del mercado eléctrico, que tanto urge en el país. Y si no se dieran esas reformas, ¿valdría la pena aspirar a la presidencia, don Rodrigo? ¿O usted sencillamente dice: no, si las cosas siguen como están, ya pasé la experiencia no una, sino 2 veces, entonces mejor me voy para la casa? ¿Valdría la pena? No, vale la pena pelear por ellas, porque me parece que Costa Rica sería muy diferente a futuro si logramos hacer esos cambios. Y en el caso del Poder Ejecutivo le pongo otro ejemplo. Hoy día tenemos un país que se ha desconcentrado, que todo ha sido una descentralización y nadie manda. Y no hay una coordinación, no hay un hilo vertebral político, no hay un hilo conductor político de la acción de gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque hemos ido descentralizando con entidades autónomas, con entes descentralizados, entidades desconcentradas, y tenemos entonces los ministros un ministro de salud que no puede darle una directriz a la Caja Costarricense del Seguro Social, un ministro de energía que ve pasar las decisiones que toma el Recope, que toma el ICE, y no puede intervenir. Bueno, eso es gobernar, ¿no? Eso no es gobernar. Y hablando de ministra de Salud, y aquí me viene a la mente la exministra de Salud, doña María Luisa Ávila, ¿sería ella parte de su equipo? La vimos en uno de los mensajes, en las imágenes cercana a usted. ¿Será doña María Luisa parte del equipo que lo acompaña desde ya usted? Pues yo he tenido con ella una linda relación, no solo en el gobierno, sino después. Me reúno mucho con ella. Yo me sentiría muy honrado si ella me pudiera acompañar. ¿Y se lo No, hemos conversado inicialmente, y es un tema que más adelante
pues yo espero que podamos dar una buena información. Don Rodrigo, el uso de María Luisa Ávila no contradice su versión de que los anuncios son para limpiar su imagen y no para empezar una campaña política, porque uno le podría llegar a la pregunta por qué María Luisa Ávila participa en una pauta publicitaria para limpiarle la imagen a Rodrigo Arias, si no es con un fin político o de campaña. Electoral. Bueno, no, ella en un spot que hicimos donde hablamos de las obras, pues sí, tomamos una foto, o hay una parte donde yo estoy con ella en un consejo de gobierno y lo pusimos. Me parece que refresca mucho el mensaje. Pero un momento donde usted viene afectado, o se afectó el año pasado por la investigación penal del Ministerio Público, en buenos términos, se aprovechó de la buena imagen que tiene doña María Luisa Ávila y de lo querida que es para utilizarla en su proyecto de limpiar la imagen o de campaña, no importa, Rodrigo, pero lo utilizó en el buen sentido de la palabra. Sí, no, yo no usaría la palabra utilizarla, porque me parece que sencillamente aprovechamos una oportunidad de consejo de gobierno, una toma bonita, pero igual yo espero... Pero sí fue adrede. Bueno, fue parte de la producción que hemos hecho, como exhibir las obras que realmente donde yo he tenido participación. En el Estadio Nacional hay una toma donde yo aparezco poniendo una primera piedra con Oscar a la par. Yo participé mucho en esa gestión. Yo fui a China y llevé los planos iniciales del estadio. Yo participé mucho en la creación del Hospital de Heredia. Ahí aparecen tomas sobre la construcción de ese estadio. O sea, lo que estamos poniendo ahí son cosas de la administración pasada donde yo puse mi granito de arena y quiero que eso se conozca. Las obras serán su carta de presentación, don Rodrigo. Las obras de la administración anterior, particularmente la buena imagen de algunos funcionarios de la administración anterior, serán parte de esa carta de presentación del equipo que rodea a Rodrigo Arias en esta nueva etapa. Sí, claro, por supuesto, porque así como a uno lo atacan de todo lo, entre comillas, de todo lo malo que se hizo en el gobierno pasado, de muchas cosas, y que uno pues asume la responsabilidad como tiene que ser, pues también es conveniente que los costarricenses comiencen a recordar de las cosas buenas y muy buenas que se hicieron en la administración pasada, no solo en el campo de la infraestructura, con solo en darle un nuevo rumbo al país, en incorporarnos al mundo, en la atracción de inversiones, en haber tenido un porcentaje de inversión extranjera directa de más de 2.000 millones de dólares, en haber podido mejorar la infraestructura nacional, en haber llevado a los gastos en educación pública a más del 7%, cuando el mandato constitucional era 6%. Hoy día ya hay una reforma que sea 8%, pero nosotros la subimos al 7-12%. Le dedicamos el mayor porcentaje de presupuesto a la educación nacional. Y en el campo social, de una agenda riquísima, ¿verdad?, donde llegamos a gastar el 50% del presupuesto en obras sociales. Programa Avancemos, programa más exitoso que ha habido. Lo dejamos con 166,000 jóvenes estudiando en secundaria, cuyas familias reciben un soporte del Estado para que ellos puedan estudiar. Don Rodrigo, la verdad sea dicha es que sus aspiraciones se dan en el marco de un partido que está dividido y internamente maltrecho. Nuevamente, don Rodrigo, ¿cree usted que podrá unir las filas verdiblancas y que podrá conjuntar finalmente a las aspiraciones de todos los liberacionistas alrededor de su nombre, cuando ya sabemos que hay nombres importantes que no lo han oficializado? De hecho, lo desmienten categóricamente. José María Figueres vino en diciembre y él dice, no voy a aspirar, vino en enero, pero bueno, ahí se percibe como que tiene posibilidades. Don Johnny Araya, el actual alcalde capitalino, no dice que va a aspirar, pero bueno, se percibe también como un perfil político. Está ya don Antonio Álvarez de Santi. ¿Podrá Rodrigo Arias Sánchez conjuntar esas fuerzas o a las representaciones de estas distintas personalidades y presentar un proyecto político viable de cara al 2014? Sí, yo soy muy optimista en ese sentido, pero debo decirle varias cosas. Cuando uno se participa en algo en la vida, y para mí está muy claro, en la vida personal o en la vida política o en la vida empresarial, cuando uno participa en un proyecto, uno tiene que preocuparse fundamentalmente por lo que usted puede controlar y lo que usted puede hacer. Usted no puede tomar decisiones únicamente dependiendo de lo que otros vayan a hacer. Así que yo en eso tomé una decisión. Yo voy a caminar hasta llegar a la convención del Partido de Liberación Nacional. Voy a hacer lo que yo puedo hacer, lo que está bajo mi control hacer. ¿Qué puede controlar don Rodrigo Arias en las filas de Liberación Nacional? En primer lugar, tengo que mantener y organizar bien la dirigencia del Partido de Liberación Nacional a nivel nacional.
Yo ahí me siento que tengo un respaldo muy positivo y tengo que explicarle a Costa Rica para qué quiero presentar mi nombre, cuáles son mis ideas fundamentales, cuáles son las ideas grandes que puedo yo ofrecer que justifiquen una aspiración mía, como es la reforma política que hemos hablado un poquito, como es qué veo yo en el campo de la producción, qué veo yo en el campo social, cuáles son esas grandes reformas que yo quisiera hacer en el campo de la generación de energías limpias, por ejemplo. Si otros compañeros quieren participar, pues en buena hora, es un partido abierto, un partido democrático. A la hora de la inscripción de las candidaturas, ahí se verá quiénes participan o no. Yo sí le puedo decir que lo que yo tengo que hacer es lo que está bajo mi control. Yo me siento muy optimista y tal vez, déjeme pecar un poco de optimista, en muy pocas semanas cualquier medición pública va a mostrar grandes diferencias de lo que han mostrado las mediciones anteriores. De hecho, la última de Unimer señala que el 61% de la opinión pública le es desfavorable, don Rodrigo. Estos son unos datos de Unimer. ¿Se podrá remontar una opinión tan desfavorable? Segurísimo que sí, segurísimo. Las encuestas miden momentos determinados, es la fotografía de un momento. Hoy día, yo estoy seguro que las próximas mediciones que hagan las encuestas grandes van a reflejar una recuperación considerable. ¿Por qué, don Rodrigo? ¿Por qué? Porque se ha comenzado a conocer la verdad, porque se ha comenzado a saber que todo lo que se me acusó era falso. Pero esta del 61% se hizo ya habiendo el Ministerio Público desestimado la causa. Sí, la primera semana de enero, esa encuesta comenzó el 4 de enero. ¿Quién se había enterado el 4 de enero de lo que pasó el 27 de diciembre? Nadie. La gente estaba en la playa. El Canal 7, que sacó el caso mío desde marzo, abril y mayo, con horas de publicidad, la noticia la dio en un minuto. Punto. Bueno, ahora que ya se conoce que yo he tenido que ir a pagar el espacio político para divulgar lo que pasó, la gente se va a dar cuenta que eso fue una acusación injusta, que se me atacó por un hecho que yo no hice nada irregular, que está demostrado que no fue lo que se dijo. Bueno, y entonces comienza la gente a valorar diferente. Y por eso es que yo creo que cuando se conozca lo que yo quiero hacer, lo que yo he sido en mi trayectoria política y en mi trayectoria personal y empresarial, el liberacionismo va a volver a tomar una decisión diferente. Don Rodrigo, ¿cómo ha pagado la pauta? Porque no es barata. ¿La ha pagado de su capital? ¿Pidió prestado? No sé, ¿tiene a alguien patrocinándolo? Yo lo he pagado con recursos propios. Don Rodrigo, también me interesaría ahora, antes de entrar, digamos, en la parte específicamente política, ¿qué piensa Rodrigo Arias, la persona de temas como, por ejemplo, el Estado laico? ¿Está de acuerdo, en desacuerdo? Sí, yo desde hace tiempo yo tengo una opinión clara. A mí me parece que Costa Rica tiene que cambiar y hacer las reformas necesarias. Me parece que la vía de un concordado Vaticano es lo que debe hacerse, que fije bien las relaciones que debe existir entre el Estado y el Vaticano. Pero la religión católica debería ser la oficial costarricense. Bueno, la religión católica puede ser o debe ser la religión oficial, pero con una apertura y un reconocimiento a todas las demás religiones. ¿Por qué la religión oficial, don Rodrigo? Bueno, es un tema que probablemente amerite una discusión más adelante. ¿Qué le dice, por ejemplo, a las personas que no somos católicas? Me incluyo allí como persona no católica y que, bueno, finalmente hay un estado confesional. ¿Eso no es excluyente, don Rodrigo? Sí, es excluyente, yo creo que sí. Yo creo que hay que hacer esa reforma oportunamente y que las relaciones con la Iglesia Católica se rijan, como les dije, mediante un concordato. ¿Pero usted mantendría la religión oficial o no? Es que primero le entendí que sí. No, es una reforma que hay que hacer, fue lo que traté de decirle. Es una reforma que hay que hacer a la Constitución y me parece que los tiempos modernos, y Costa Rica es el ejemplo, donde muchos costarricenses, como usted, doña Michelle, tienen otras orientaciones religiosas y tienen que ser reconocidas igualmente digamos, reconocidas igualmente y que no exista esta preferencia que existe hoy día. ¿El matrimonio homosexual, don Rodrigo? Bueno, usted me está preguntando todas las cosas más complicadas. Bueno, pero es que son las cosas para que la gente sepa qué piensa. Pero son las cosas complicadas que en los últimos años no ha podido tomar ni el Poder Legislativo ni el Ejecutivo, sino que 7 señores ahí en el Poder Judicial. ¿A usted qué le parece del Ejecutivo? Yo estoy de acuerdo en que se apruebe la ley que se llama
¿cómo se llama? Que promueve las uniones. Las uniones tienen un nombre que se me fue ahora, de sociedades, creo que son sociedades de convivencia. Me parece que esa es la forma para que se reconozcan los derechos de las personas que tienen todo su derecho de tener las preferencias sexuales que quieran, y que es justo que se les reconozcan los derechos que deben tener. Así que yo, esa legislación que no se ha presentado ahora a conocimiento de la Asamblea Legislativa, pero yo estaría de acuerdo en darle todo el apoyo. Y la última, ¿la sala cuarta? ¿Qué haría con la sala cuarta? Volviendo al tema de gobernabilidad. La sala cuarta es uno de los temas que yo lo incluiría en los 10 capítulos que yo tengo sobre las reformas constitucionales. Es una ley y una reforma constitucional que se aprobó en el primer gobierno, en 1998-99. Yo participé mucho con don Luis Paulino Mora, que era ministro de Justicia en ese momento, en el gobierno anterior, en la promulgación tanto de la reforma constitucional como de la ley. Me parece que los 23 años de experiencia ameritan reformas profundas. La sala hoy día está congestionada por los recursos de amparo y habeas corpus. Pero manda. ¿Usted cree que manda? Sí, claro, tiene un poder inmenso. Pero ¿usted no cree que la sala se convierte en una piedra en el zapato para el partido o para quien esté gobernando, pero se convierte en un aliado de alguna especie para la oposición? Porque los que más hacen uso de las acciones de inconstitucionalidad, por ejemplo, son los diputados. Bueno, porque la sala tiene una disposición que se creyó que era muy buena, que era de la facultad que tienen 10 diputados de hacer consultas preceptivas. Pero a lo mejor la experiencia ha demostrado que esas consultas se prestan para politiquería, se prestan para trazar un proyecto, se prestan pero para... si alguna vez usted fuera oposición, ¿no le serviría frenar un proyecto que a usted no le parece? No, porque la sala en realidad fue hecha para garantizar la constitucionalidad de nuestras leyes, de nuestros decretos, de nuestros reglamentos. Y esta consulta se previó como un derecho para la Asamblea Legislativa de poder, si una ley desde el principio, antes de que fuera ley, si se podía consultar sobre si tenía roces o no. En principio está bien, lo que pasa es que se ha abusado de esas consultas. Yo creo que la sala tiene que tener una reforma. Yo creo que debe eliminarse la consulta preceptiva. Creo que la sala tiene que dividirse para que los magistrados se concentren en conocer las acciones de constitucionalidad y no los amparos. Y no los amparos, que hoy le absorben el 80% del tiempo. Creo que los amparos deben conocerse a otro nivel. Y yo creo en una cosa mucho más profunda. Creo que la sala debe salir del Poder Judicial y se debe crear en Costa Rica un tribunal constitucional que tenga su propio presupuesto y que sea una institución permanente, como existen en otras legislaciones, como en España, por ejemplo, que existe el Tribunal Constitucional. Eso le daría una gran fortaleza a la sala para que sus magistrados se puedan dedicar exclusivamente a velar por la constitucionalidad de nuestra legislación. Don Rodrigo, por un lado está el tema del abuso, como lo menciona usted, de la sala cuarta. Hace un par de días que teníamos esta conversación con los magistrados Fernando Castillo y Fernando Cruz. Ellos decían, en efecto, pueda que la gente use y abuse de la sala cuarta y es el tribunal más accesible a la ciudadanía. Pero ¿es prudente hablar de hacerle una reforma o cambios a la sala constitucional cuando abiertamente vemos que le incomoda al Poder Ejecutivo en muchos casos? ¿Sería esa la razón por la que se estaría pidiendo un cambio en la sala constitucional? Y lo digo, bueno, precisamente los 13 proyectos de la agenda de implementación del TLC pasaron por la sala constitucional y pusieron en aprietos en su momento al Ejecutivo. ¿Será esa una motivación para efectos para la misma reelección presidencial en su momento? ¿Será tal vez serán esos actuaciones de la sala constitucional la motivación para pedir la reforma a lo que hace hoy? No sería esa, sería sencillamente que procurar volver al espíritu que se tuvo cuando se estableció la jurisdicción constitucional. ¿Se pervirtió? Recordemos que antes era la Corte Plena la que resolvía estas decisiones. Creamos la jurisdicción porque era importante que en Costa Rica hubiera una garantía de que toda nuestra legislación estuviera pegada a las normas constitucionales, que existiera una garantía para todo lo que era inversión extranjera, que nuestras leyes no iban a discriminar y que se iban a aplicar en una forma de vida. Yo más bien, al proponer que salga del Poder Judicial y que se crea un tribunal constitucional, más bien es fortalecer esa institución, ¿verdad? Darle una personalidad propia, como una institución independiente.
Y yo sí creo que la sala tiene que tomar las decisiones, pero en velar porque la legislación nuestra esté apegada a la Constitución. Ese es el espíritu fundamental de la sala, lo que tiene que hacer un tribunal constitucional. Tal vez los amparos la han llevado a tomar decisiones de suspender un partido de fútbol, de suspender otras cosas que se interpretan como una invasión, digamos, a otras actividades que se dirían que es más de índole administrativo. Pero también lo cierto es que la sala tiene una facultad única en Costa Rica, que ella misma se define su jurisdicción, ella misma define hasta dónde puede llegar a trabajar. Bueno, esa es una facultad que tiene hoy día. Pero también aquí depende mucho de que si le consultan demasiadas cosas que son de índole puramente legal, pues le estamos trasladando la facultad para que ellos tomen decisiones que también podrían ser tomadas por otros organismos de nuestra administración pública. Don Rodrigo, en Twitter y en Facebook hay muchas preguntas esta tarde, pero nos está preguntando Delgado Nati que cuáles propuestas tienen en específico para los jóvenes. Yo he tenido, desde que salí del gobierno, la gran bendición de haberme podido rodear de un grupo de jóvenes profesionales que han estado trabajando conmigo. Yo he creído que la juventud no es o no debe ser lo que su participación política no debe ser lo que ha sido en el pasado, que se ha usado para que hagan actividades menores dentro de un partido político. Para mí los jóvenes deben organizarse hoy día y presentar sus planteamientos de temas nacionales. Yo no he creído mucho en actividad, en temas como hay congresos que se dice temas de juventud. Me parece que los temas de juventud son todos. Ya esa cosa que había antes, que se conocían temas de juventud específicos, me parece a mí que hoy día la juventud tiene que opinar sobre temas de producción, temas sociales, en temas centrales, porque estas reformas constitucionales las hemos hablado con ellos, con foros de juventud en todo el país. Yo quisiera dar participación a mucha juventud. Ya yo soy una persona que estoy entrando a la tercera edad, o no sé si ya entré, pero yo tengo 65 años y yo les digo a los jóvenes... Formalmente bienvenido. Formalmente bienvenido a la tercera edad. Entonces yo le digo a los jóvenes, mire, si ustedes me apoyan a mí, lo que yo vaya a hacer, los que van a disfrutar esto son ustedes, es la juventud. Entonces ayúdenme, preséntenme ustedes cuáles son, más bien, hagámoslo al revés, preséntenme ustedes qué es lo que a ustedes realmente les interesa que hagamos nosotros en un futuro gobierno. Los jóvenes han sido particularmente beligerantes en temas como el medio ambiente, don Rodrigo. ¿Qué le dice don Rodrigo Arias Sánchez a los jóvenes que están, por ejemplo, en contra de la minería a cielo abierto? Los jóvenes que critican fuertemente y nuevamente en resguardo del recurso costarricense, el recurso natural de los costarricenses, actividades que podrían lesionar el patrimonio natural del país. ¿Qué le ofrecería justamente a los jóvenes y a los no tan jóvenes que están por la defensa de los recursos naturales de Costa Rica? Les digo que yo tengo una de las propuestas probablemente más ambiciosas en el verdadero tema, y digo el verdadero tema de la defensa del ambiente. En primer lugar, uno de los temas centrales míos se llama la soberanía energética. Cómo fijar un plazo y nosotros poder decir vamos a no depender más del petróleo en 10 años. Eso significa que tenemos que aprobar urgentemente precisamente la ley de apertura del mercado eléctrico para que podamos invitar a más agentes que vengan a invertir en producción de energía hídrica, eólica, de gas, biomásica, de viento, porque Costa Rica puede convertirse, y esa es una de las aspiraciones que yo tendría, que Costa Rica se convierta en una potencia de generación eléctrica, generación renovable y ambiental. Porque tenemos la posibilidad de hacerlo, tenemos la bendición de Dios de tener los recursos naturales para hacerlo, y tenemos los mercados. Tenemos la integración de Centroamérica, totalmente. Podemos exportar energía a México si queremos, o exportar hasta Panamá y Colombia. Hemos ya hecho la inversión de un tratado de interconexión eléctrica en Centroamérica. Así que, ¿por qué no lo hacemos? Podríamos convertirnos en un exportador de energía eléctrica. Eso, vio usted en unas conferencias que hemos hecho con los jóvenes, qué entusiasmo le ponen ellos. Y la pregunta es, don Rodrigo, ¿se puede prescindir del petróleo en Costa Rica? Por supuesto. Porque el petróleo ya no va a ser más barato y abundante, cada día va a ser más escaso y más caro. Y veámoslo ahora, ya está subiendo, y cualquier chispa que pase
En el Medio Oriente el petróleo puede llegar a $200. ¿Cómo compaginar la agenda energética que el país requiere, producción de energías limpias para salir de la dependencia del petróleo, con la agenda empresarial personal de don Rodrigo Arias Sánchez? ¿Cómo se compaginan esos dos detalles? Porque no hay reiterado de parte de ciertos sectores, don Rodrigo, sus actividades empresariales que tienen que ver con la producción de energía. Bueno, pero ya eso sería una cosa de jalarle, como dicen muchos, rabo a la ternera, de que yo sea un accionista súper minoritario de una empresa que genera un poquito de energía a base de bagazo. Pero esa generación que hace Ingenio Taboga, pues será el 0,000 no sé cuánto %. Eso no tiene nada que ver. Además, ya esa energía se produce, él dice la compra al precio más barato, creo yo, que todas las que compra. Así es que eso no tiene nada que ver y sería pues totalmente improcedente ligar una cosa con la otra. Pero la gente lo liga, con o sin razón, don Rodrigo. Bueno, probablemente, pero eso yo lo puedo explicar en cualquier foro, ¿verdad? Lo que yo estoy hablando es de una apertura para que aquí podamos llegar a producir todas las necesidades de Costa Rica, que son muy grandes, porque el país cada año, si crecemos a un 4, 5 o 6%, el consumo de energía va a crecer igual, y eso significa que hay que tener unos 150 megas por año adicionales, y eso requiere una inversión de casi $300 millones por año. Y él dice, no puede llevar ese ritmo de inversión, hace falta traer empresas que produzcan energía renovable, no solo abrirlo a las cooperativas actuales, abrirlo a las empresas de servicios públicos, hacer posibilidades de hacer asociaciones de cooperativas con otras empresas. Costa Rica tiene ese potencial y el reto para los próximos 10 años es casi duplicar la producción actual. Don Rodrigo, perdone que lo interrumpa en este tema, y es porque quisiera aprovechar estos últimos minutos. Ubiquémonos en el 8 de mayo del 2014. Si Rodrigo Arias Sánchez fuera el presidente de la República electo, ¿cuál sería la primera decisión que tomaría? Pondría a caminar un plan nacional de infraestructura donde previamente lo llevaría listo, claramente con las metas que se pueden hacer en los 4 años. Transformaría el Consejo Nacional de Concesiones en una agencia de participación pública-privada para hacer la infraestructura nacional, y convocaría a un referéndum. Si estas reformas políticas no se pueden consensuar antes, durante la campaña, que yo espero que sea un tema de campaña, si no se pueden consensuar antes y garantizarse que existen 38 votos para aprobarlas, enviaría un decreto legislativo al mes y medio para que la Asamblea lo apruebe. La Asamblea puede aprobarlo con simple mayoría, como lo hicimos con el TLC, para que la Asamblea lo apruebe y lo mande al Tribunal Supremo de Elecciones, de manera que los costarricenses sean los que definan si hacemos estas grandes reformas constitucionales, porque me parece que es lo que al final le va a dar legitimidad. Al referéndum hay que usarlo más, es un instrumento que tenemos que fortalece la democracia costarricense. Yo le pongo el caso del TLC. El TLC no se había tomado la decisión, el gobierno de Manuel Pacheco la pospuso, fue el tema de la campaña del 2006, llegamos al Congreso, lo presentamos para la ratificación, duró un año en la Comisión de Asuntos Internacionales sin poderse votar. Hace falta que los ticos se pronuncien más sobre esos temas centrales. Y llegó un momento en que mi hermano y yo conversamos y llegamos a la conclusión de que la única forma de poder aprobar el Tratado de Libre Comercio era presentándoselo directamente al pueblo costarricense. Hicimos el primer referéndum sobre eso. Nos devolvemos ahora a tiempo presente, don Rodrigo, 21 de marzo del 2012. Suena el teléfono, lo están llamando de Presidencia de la República, la Presidenta de la República lo invita a su oficina para darle consejo. Poco probable. Le daría consejo, dice, la verdad es que ya quedé curado de la primera experiencia y no le doy consejo. ¿Qué sería lo que diría don Rodrigo Arias? Sí, yo he quedado un poquito curado de eso, he tratado de buena fe de colaborar en lo que yo he podido, pero he sentido que no hay interés en esto, así que si el día que si se llega a dar esa eventualidad y se me pide una opinión, yo con mucho gusto la voy a dar. Como costarricense, siempre que se me pida una opinión de parte del gobierno, de la presidenta, lo haría con gusto, pero ya no, voluntariamente no. Yo voy a hacer lo mío, voy a prepararme, voy a presentar mis ideas, voy a trabajar en esto. Espero llegar a septiembre con una posición mayoritaria y poder ganar la convención. Me siento muy optimista, las cosas están cambiando rápidamente en lo que es la opinión pública,
y eso lo veremos en las próximas muestras que se publiquen. Don Rodrigo, ¿para usted cuál es el logro más grande que ha tenido la administración Chinchilla Miranda en 2 años? Usted como ciudadano. Probablemente la carretera que se está haciendo en el norte, la carretera de la frontera, me parece que fue una buena decisión. Es una forma de poder reforzar la soberanía costarricense en esa zona. Siempre hubo problemas de cómo movilizar a todas las fuerzas, la antigua Guardia Rural y después la fuerza pública en los diferentes puestos. Necesitaban usar el río, ahora se les está dando una forma alterna para hacerlo. Me parece que fue una gran decisión. ¿Y el mayor error? Tal vez no tener un rumbo muy claro como se esperaba. Me parece que el gobierno venía con esta carta de navegación clara. En algunas formas se ha desviado el gobierno de esa carta, y yo creo que por lo menos yo quisiera retomar esa carta de navegación que se diseñó en principio en el 2005-2006. ¿Qué se le olvidó al gobierno? Política exterior, no sé, algún ejemplo de esa carta de navegación. Yo pongo 2 ejemplos. La apertura que habíamos hablado nosotros tenía varios pilares: la apertura de seguros, la apertura en telecomunicaciones y la apertura al mercado eléctrico. Aquí este gobierno no le dio la prioridad que tenía la apertura al mercado eléctrico. Me parece un error inmenso, porque yo creo que hay una gran capacidad de atracción de inversiones para generar esta independencia que queremos tener del petróleo. Hoy día ya el ICE está usando casi un 10% de petróleo para producir energía. Eso está encareciendo la energía nuestra. Recordemos que 1 kilovatio producido con energía térmica cuesta alrededor de 35-40 centavos de dólar. Si es con energía renovable, ya sea de agua o de viento, puede costar 8, 9 o 10 centavos. O sea, toda la energía térmica que usemos nosotros vale 4 veces más que lo que podemos producir con energía renovable. Si hoy día estamos ya usando el 10% en energía térmica, eso está encareciendo la luz de su casa, de todas las casas de los costarricenses, está encareciendo a las industrias que están pagando una energía más cara. Me parece que hay una desviación de esta línea que se traía. Don Rodrigo, dicen en Twitter que a usted no le gustan los contrapesos y por eso pensarían algunas reformas en caso de llegar a ser presidente. No, yo creo mucho en la democracia, creo en la democracia que deben existir, por supuesto, un control político muy fuerte, creo en un poder judicial muy fuerte, así es que no, en absoluto. Lo que creo es que tiene que haber un poder legislativo que funcione y tome decisiones, tiene que haber un poder judicial que funcione y tome las decisiones a tiempo. El principio de justicia pronta y cumplida no se cumple. Yo quisiera un principio constitucional que dijera que la administración pública tiene la obligación de tomar decisiones a tiempo y oportunas, de manera que aquí podamos después ampliar ese principio con legislación en donde existan términos para que se tomen decisiones. Aquí lo que la gente no aguanta es la indecisión, el que no se tomen decisiones. ¿Cómo es posible que para un permiso de un proyecto X te dure 1 año? ¿Verdad? En este mundo moderno no puede ser que un permiso dure más de 1 año. ¿Verdad? Aquí tendrían que haber normas que establezcan que en la administración pública las decisiones se deben tomar en 2, 3 meses. Y si no se toman, el agente administrado puede proceder con su acto, hacer las cosas como tiene que hacerse. Después lo van a controlar si las hizo bien o mal. Pero aquí no se puede estar paralizando la actividad económica porque el gobierno no decide, no autoriza una cosa. ¿Verdad? Esa es la gran tramitología que nos está matando. Que y eso desgraciadamente lo hemos hecho nosotros en los últimos años a base de una serie de leyes que hoy día se contraponen unas de ellas y se ha creado un entrabamiento inmenso. En parte culpa nuestra, porque la Asamblea ha ido creando legislación con excesivos controles y la misma Contraloría tampoco es culpa de la Contraloría. Yo creo que ha sido culpa del legislador que le ha pasado muchas facultades a la Contraloría. Don Rodrigo, tengo aquí una consulta de Fred Man CR. Dice, pregúntele a don Rodrigo si apoyaría que se pague más infraestructura vial que hace falta con más impuestos a la gasolina en vez de peajes. No, yo creo que para hacer la infraestructura nacional tenemos varios modelos. Uno es lo que podamos hacer a base de presupuesto nacional. Cuando nosotros llegamos en el 2006, Costa Rica estaba apenas invirtiendo el 0.4% del producto en infraestructura. Nosotros sextuplicamos eso en el gobierno y lo llevamos al 2.4%.
¿Qué se necesita hoy? Gastar casi el 5% del producto en infraestructura. Eso es lo que aconseja el Banco Mundial para América Latina, que cada país debe por lo menos gastar un 5%. Como no tenemos la plata en el presupuesto, tenemos que recurrir a algunas modalidades diferentes. Una modalidad es la obra por concesión de obra pública, que desgraciadamente no ha sido lo exitoso que hubiéramos querido, porque no hemos tenido la capacidad de hacerla bien. Mi propuesta es reformar esa ley para crear aquí una agencia de proyectos públicos privados, que es la modalidad que hoy día se usa en Europa y se usa en otros países, que se llama en inglés la Private Public Partnerships, que es alianzas público-privadas para infraestructura, que sea una entidad independiente, que tenga presupuesto propio y que garantice la transparencia de la obra pública, porque ahí es donde está el problema, que aquí se duda mucho que una obra grande por concesión se apegue y que no exista posible corrupción en su realización. Bueno, debe garantizarse que la concesión de obra pública se pueda hacer con transparencia. Eso es lo más importante. Y lo otro que a mí me parece vital es que tenemos que hacer obra pública mediante fideicomisos y usar el ahorro nacional para hacerlo. ¿Cómo es posible que aquí tenemos bloqueado que fondos importantes de pensiones o fondos de inversión, que son inmensas recursos que están ociosos y puestos en el Banco Central, enhuacados de dinero prácticamente, claro, y ganando casi nada de intereses, no los podamos usar para realmente desarrollar la infraestructura nacional? Pregunta Brian NRSC, perdón, es otro tuitero, perdone porque aquí el nombre me cuesta, dice: me faltan 40 años para pensionarme, quisiera saber qué piensa hacer Rodrigo para mantener viva a la Caja. Una preocupación de muchísimos costarricenses, la Caja en quiebra, en una crisis de gestión seriosísima, pero bueno, hay una aspiración de muchos que siguen cotizando a pensionarse algún día. Claro, y la Caja tiene que ser una de las prioridades de cualquier administración. Es la obra social más importante que tiene Costa Rica, es la obra social de la cual depende la salud del costarricense. Tendríamos que dedicarle todas las prioridades para que sea una Caja que funcione mejor. Para eso yo creo que hay una gran labor que tiene que hacer la autoridad de la Caja, que son varias cosas. A mí me parece que primero hay que racionalizar en alguna forma los gastos administrativos de la Caja, viéndolo en una perspectiva futuro. Me parece que la Caja tiene que comenzar a descentralizar las funciones. Los EBAIS fueron creados para atender la medicina primaria. ¿Aumentaría las cuotas, don Rodrigo? ¿Es el momento en ese caso de llegar me parece que ahí no está la solución. Me parece que primero la Caja tiene que hacer una revisión de sus cobros, pero sobre todo tiene que tomar las decisiones de racionalizar su gasto administrativo. Tiene que ver cómo es posible, cómo hace para que su infraestructura actual rinda mejor, cómo hace para que los hospitales, como un hospital nuevo como el de Heredia, no cierre a las 4 de la tarde, que pueda trabajar hasta las 2 de la noche, porque esa infraestructura ya está hecha, costó $100 millones, aprovecharla mejor. Y sobre todo los EBAIS, la Caja tiene más de 1000 EBAIS. Los EBAIS hay que fortalecerlos para que sean centros que realmente den la solución médica en cada distrito, en cada lugar donde están, y que no se usen ahora solo para ir a una cosa elemental y que después el costarricense tenga que ir otra vez al hospital central. Si esa descentralización se logra hacer, me parece que la Caja puede hacer un uso mucho más racional de los centros médicos grandes para especializarlos en la medicina más seria. Yo en pensiones, que es la otra parte de la Caja, pues yo creo que eso, precisamente la buena inversión de esos fondos y dar nuevas opciones para esos fondos es lo que puede garantizar la sostenibilidad del régimen. ¿Subir las cuotas? No, yo en este momento no creo que sea una solución. Don Rodrigo, uno de los temas que siempre y que preocupa muchísimo a la presente administración particularmente es el hueco fiscal atribuido, se lo están atribuyendo precisamente a las acciones de la anterior administración de la que usted fue parte. ¿Qué medidas tomaría usted en ese caso para poder cerrar la brecha fiscal, sabiendo que esa es la limitación para desarrollar infraestructura, para fortalecer instituciones, para poder apoyar a las personas en situación de desventaja económica? ¿Cócómo cerrar ese hueco fiscal? Si el plan fiscal parece que no recaudaría suficiente. Poner este país a producir, poner este país a crecer otra vez, generar confianza para que podamos crecer. Cuando nosotros, y déjeme, gracias por la oportunidad para aclararlo, cuando nosotros estábamos en el 2005,
crecer al 6% y llegamos a crecer al 7,5%. En ese momento llegamos a tener un superávit fiscal único en el 2008, único desde hacía como más de 50 años. Llegamos a tener más ingresos que los gastos. Eso nos llevó y nos permitió tener una agenda social bien fuerte, porque teníamos los recursos para hacerlo, porque logramos comenzar a bajar la deuda de Costa Rica, la bajamos 15 puntos, y logramos también entonces tener una gran economía en intereses que permitió reforzar los gastos sociales. Lo que pasa es que a muchos costarricenses y políticos se les olvida una cosa elemental, que tuvimos la peor crisis en el mundo en 80 años, y esa crisis también afectó a Costa Rica. Y esa crisis significó que dejamos de recibir casi un 30% de los ingresos fiscales. Entonces, cuando se creó ese hueco en las finanzas públicas, hubo que tomar una decisión: o suspendíamos los programas sociales, ¿verdad?, y no había déficit, o los manteníamos y se iba a crear un déficit que era programado, que se iba a crear y que había que reponerlo con recursos frescos. La decisión acertada para mí fue: apostamos a la gente, no vamos a hacer que la gente más humilde pague la carga de la crisis mundial. La última, don Rodrigo, porque ya ahora sí se nos fue el tiempo. ¿En qué medida le afecta a Rodrigo Arias Sánchez y sus aspiraciones la última arquitectura de esta coalición de oposición, que pide, por un lado, que sea excluido don Rafael Ángel Calderón, el expresidente Rafael Ángel Calderón, y que sea excluido Otto Guevara, líder del movimiento libertario? ¿Puede esto finalmente beneficiar o sencillamente no tiene mayor incidencia en los planes de Rodrigo Arias Sánchez? Bueno, yo creo que eso lo que evidencia es que la alianza de oposición en Costa Rica pues únicamente existe en lo negativo. Se unen para decir que no, se pueden unir para ganar o no un directorio legislativo, pero a la hora en que hay que pensar en serio y ser positivos y afinar el lápiz en propuestas, pues de ahí son ideologías muy diferentes, personalidades muy diferentes, actitudes muy diferentes, que lo está demostrando lo que está pasando en estos días. Yo no veo pues realmente hay opciones de una alianza total política, y por eso yo veo que Liberación Nacional es un partido que tiene grandes posibilidades de volver a ser gobierno por una tercera vez, que tampoco nos debe preocupar, porque cuando las cosas se hacen bien, los costarricenses van a esperar que exista una mejor oferta para cambiar, y si no se da esa mejor oferta, pues van a optar porque se siga con lo que se está haciendo bien. Vea la experiencia de Chile: se crea una concertación y gobierna 4 periodos consecutivos porque no había una oferta que fuera mejor. Así es que yo eso, que ganemos un tercer periodo hasta un cuarto, no veo que sea un peligro para la democracia, más bien me parece que es una forma de consolidar si las cosas se hacen bien. Don Rodrigo, desde New Jersey, Pesetero dice, don Rodrigo Arias que se dedique a ayudar a la gente pobre, ya como político no tiene nada que hacer. No, bueno, yo respeto la opinión. Precisamente yo quisiera ayudarle a la gente más humilde con programas sociales importantes. Una de las propuestas que yo tendría es unificar todos los programas sociales, que actualmente son más de 30, y que se gasta demasiada burocracia en administrarlos. Yo pensaría en concentrarlos en 1 o 2 programas serios, en todo lo que son los programas asistenciales, de manera que tengamos y podamos usar mucho mejor esos recursos sociales para que realmente rindan mucho más y lleguen mucho más directamente a los beneficiados. Uno de los programas donde más llegan directamente los fondos es Avancemos, porque se le deposita la ayuda a las señoras amas de casa cuyos hijos están en secundaria. Yo quisiera fortalecer mucho el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y volver a sus fines iniciales, que fue un Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y poder uniformar ahí gran parte de estos recursos sociales que hoy día están muy dispersos. Hay 34 programas para combatir la pobreza. Debemos centralizarlos para que realmente puedan ser mucho más exitosos y no gastar cada programa abogados, auditores, directivas, asesores. Ahí podemos economizar muchos fondos. Bien, quisiera agradecer a don Rodrigo Arias Sánchez que nos ha dispensado esta hora de conversación y las múltiples opiniones que hemos recibido a través de redes sociales, positivas y no tan positivas, muchas hacia usted, don Rodrigo, y también a nosotros como radioemisora, que nos cuestionan que por qué le estamos dando palestra para hacer campaña. No se trata de hacer campaña, señores, esto es preguntar
y lo que a don Rodrigo le corresponde es responder. Tal vez no será el candidato de su agrado, pero nuevamente nuestro trabajo es preguntarle a todos. Y si en este momento quien está en la luz es don Rodrigo Arias, por estos mensajes, nuevamente, que ese fue nuestro punto de partida, los mensajes que sacó él ante los medios de comunicación, nos llamó la atención la necesidad de preguntarle el por qué lo estaba haciendo. Así que quisiera agradecerle a don Rodrigo el tiempo que nos ha dispensado y por supuesto a cada uno de ustedes que ha participado a través de redes sociales. Pues muchas gracias, doña Michelle, y muchas gracias a esta emisora por esta oportunidad. A los señores que se han manifestado, ya sea en internet, con una opinión negativa para mí, pues decirles que yo lo respeto. Lo único que les pediría es una cosa, que hagan un esfuerzo en conocerme, en lo que yo pienso, en lo que yo soy. Probablemente tienen una opinión diferente por lo que me pueden haber visto a mí en la función en el gobierno pasado, pero nada más les pido que me den la oportunidad de que me conozcan, que sepan lo que yo soy como persona y lo que yo pienso. Eso es todo lo que les pediría. Muchas gracias, don Rodrigo. Si usted llegó tarde a esta conversación, recuerde que en minutos la tendremos en nuestra página www.radioreloj.co.cr y hoy a las 10 de la noche le estaremos retransmitiendo a través de Canal 2 de CDR. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El próximo lunes tendremos a la Contralora General de la República, doña Rocío Aguilar. Estuvimos con ustedes Michelle Mitchell y Randall Rivera Vargas. Que tengan un excelente día. Porque hay noticias que trascienden en el tiempo. Escuchó usted Minuto a Minuto. Más allá de la noticia, con Michelle Mitchell. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.